Венесуэла заблокированы в международных банках. Bueno, pues en ruso, el embajador de Venezuela en Rusia, representante del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, Carlos Rafael Taria Tortosa, decía que las pérdidas y costos totales del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Venezuela asciende a 130.000 millones de dólares. Hay otro cálculo que hicieron dos conocidos economistas sobre el costo de esas sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Estos dos economistas están hablando de 40.000 muertes como consecuencia. ¿Es verdad? Los economistas Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, el CEPR en Washington, es uno de esos autores, junto con este otro economista, Jeffrey Sachs, exdirector del Earth Institute de la Universidad de Columbia. En su informe del pasado 25 de abril aseguran que las sanciones de la administración Trump desde 2017 han provocado más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018, más de 40.000 muertes. Han reducido también la disponibilidad de alimentos y medicinas y elevado la tasa de mortalidad y enfermedad. Agregan que las sanciones de agosto de 2007 provocaron una aguda caída en la producción petrolera. Dicen también que de continuar las sanciones activadas en enero provocarán decenas de miles de muertes que son evitables. Bueno, ¿es verdad? Dice no, y lo dice otro grupo de economistas que están refutando este estudio con otro que ya publicó el Brookings Institute, y su coautor es invitado regular nuestro, Miguel Ángel Santos, economista. Me da gusto saludarte para hablar de este reporte que ustedes revisaron, un informe que se llama Revisando la Evidencia, 4 economistas incluidos tú. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está, Gabriela? Quizás empecemos por decir que los autores se referían a las sanciones impuestas en agosto del 2017 en particular. Esas sanciones lo que hicieron fue impedirle a PDVSA refinanciar su deuda externa. Y entonces ellos atribuyen muchas de las cosas que vinieron después a esas sanciones, a las de agosto del 2017. Ahí lo más interesante es en el momento en el que se imponen las sanciones, el riesgo país de Venezuela, Gabriela, era 28,8%. O sea, eso es lo que Venezuela tiene que pagar por encima de un bono similar de los Estados Unidos. Eso, para que la gente se haga una idea, era 8 veces más de lo que pagaba el promedio de América Latina y 10 veces más de lo que pagaban los mercados emergentes. De manera que cuando estas sanciones se imponen, Venezuela no es que no puede refinanciar su deuda externa por las sanciones, es que Venezuela efectivamente estaba expulsada de los mercados internacionales. Y tan es así que los mercados no reaccionan aumentando la prima de riesgo con las sanciones. Los mercados reaccionan 3 meses después, cuando Nicolás Maduro convoca el 3 de noviembre a una reunión en Caracas para los tenedores de bonos y anuncia el lanzamiento de la Comisión para Reestructuración de la Deuda. Ese día la prima por riesgo de Venezuela se dispara a otro 10%, pero no antes. Lo que te dice que los mercados consideraron que el impacto de las sanciones incremental no era muy significativo. Hablan de la caída en la producción petrolera, la comparan con la de Colombia. Sí, utilizan Colombia, que es una historia completamente diferente, para darle una idea al lector de lo que hubiera pasado con el petróleo venezolano en la ausencia de sanciones. La realidad es que Colombia y Venezuela tienen trayectorias muy diferentes. Nosotros lo demostramos ahí. Si uno compara Venezuela con la producción de la OPEP, por ejemplo, la producción de Venezuela, Gabriela, se había desplomado 19% en los 18 meses previos a las sanciones. Y cuando uno dice, bueno, sí, pero la producción de Venezuela es pesada y la OPEP es liviana, no, porque la caída petrolera de Venezuela se centra precisamente en el petróleo liviano, que es el que más ha caído. Entonces, lo más interesante es que estos autores consideran la caída de la producción petrolera de Venezuela una consecuencia de las sanciones, y al utilizar Colombia, ignoran por una circunstancia meramente casual que Venezuela ya traía una pendiente declinante muy fuerte previa a las sanciones. Y esto lo hacen en todo el resto de los resultados sociales que ellos infieren sin presentar demasiada evidencia. Incluido la caída en lo que es el abasto de medicinas y alimentos, o incluso el consumo de calorías de los venezolanos. Sí, el paper de Sachs y Weisbrot menciona que las sanciones han provocado una caída en la ingesta de calorías, pero no presentan allí ninguna evidencia. Nosotros, utilizando datos que preparó en el Centro para el Desarrollo de Harvard Douglas Barrios,
demostramos que, imagínate esto, entre enero del 2010 y agosto del 17, que es cuando se ponen las sanciones, la caída del poder de compra del salario, si destinas todo el salario a comprar la caloría más barata, fue de 92%. O sea, te repito, desde enero del 2010 hasta agosto del 17, antes de que se impusieran las sanciones, un salario mínimo en Venezuela compraba 92% menos de la caloría más barata. Entonces hay una fuerte tendencia previa. Ellos atribuyen todo lo que vino después de las sanciones, ignoran completamente esta tendencia y han decidido hacer un escándalo por el 8% restante en lugar de dedicarse a pensar qué causó la caída de 92% en el poder adquisitivo del salario. Y con los muertos, que es lo que ha hecho el titular del paper que ellos han escrito, hicieron algo similar o quizás todavía peor. Ellos agarran todo el incremento que hubo en la mortalidad entre 2018 y 2017, se lo atribuyen a las sanciones y al hacerlo cometen dos errores fundamentales. El primero, ignoran la tendencia previa en la tasa de mortalidad que lamentablemente se venía incrementando en Venezuela debido al deterioro de la situación de los centros de salud. Eso es un primer error muy grave. Lo segundo, ellos dicen que utilizan la encuesta de condiciones de vida de las universidades venezolanas, pero esa encuesta, la fecha en que ellos publican su investigación, no había sido hecha pública. Y en un pie de página, hacia el final del paper, dicen que sacaron la cifra de un reporte de las Naciones Unidas que no es público. Entonces, además, utilizan evidencia muy engañosa, pero lo más grave es que no toman en cuenta que ya Venezuela traía una tendencia previa muy fuerte, negativa en todos los indicadores sociales de los que ellos hablan, y no lo toman en cuenta cuando deciden escribir sobre el impacto de las sanciones. Ok, tenemos un minuto. Preguntarte, para nadie es un secreto y menos para ti que las sanciones sí deterioran el nivel de vida ya deteriorado de los venezolanos. Eso siempre lo hemos hablado en este espacio y en la entrevista contigo y otros economistas. ¿Les mandaste el documento y qué los lleva a estos dos economistas a mencionar esta cifra altísima de muertes a causa de las sanciones, según ellos? Sí, les solicitamos los datos y no nos respondieron y se les envió el documento. En el caso de Max Weisbrot ha sido un defensor de la política económica de Chávez y de Nicolás Maduro desde mediados de los años 2000 hasta ahora. Es la persona que ha defendido las políticas de Chávez y Maduro en los Estados Unidos, y de manera que considerar que los males de Venezuela se le pueden atribuir con las sanciones es consistente con la posición que él ha tenido previamente. En el caso de Jeffrey Sachs es verdaderamente sorprendente que haya afirmado algo, que hace unas afirmaciones con esta tremenda ligereza. Lo único que me queda pensar, Gabriela, es que la polarización que también está presente aquí en Estados Unidos, en el caso del gobierno del presidente Trump y los que los adversan, ha llevado a quienes los adversan a tomar esta posición completamente irracional. Las sanciones van a tener un impacto negativo en la situación venezolana si no se consigue la transición política. Eso no lo está discutiendo nadie. La forma en la que ellos han estimado y presentado este impacto está completamente desproporcionada y muy mal fundamentada desde el punto de vista de los datos. Listo, ya hablaron ustedes también. Te agradezco, Miguel Ángel, gusto saludarte. Gracias. Bueno, pues seguimos en nuestro logout y hablaremos de la tecnología de reconocimiento facial y su uso por parte de los gobiernos. ¿Permitirlo o no? Es la pregunta. Los acusados del que se dé de De acuerdo con datos de ACNUR, la mayoría de los migrantes venezolanos necesita de la protección internacional prevista para los refugiados. Una portavoz de la agencia de la ONU señaló desde Ginebra que 3.700.000 venezolanos han abandonado el país y señaló como principal causa de esa migración el recrudecimiento de la crisis política, económica y humanitaria. ACNUR reiteró su llamado a los países para que sigan acogiendo a los venezolanos. Y en paralelo,
el chavismo responsabiliza a Estados Unidos por muchos de los problemas económicos de Venezuela. Desde Moscú, Carlos Faría, embajador de Venezuela en Rusia, dijo que las pérdidas monetarias a causa de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos entre 2015 y 2018 ascienden a 130.000 millones de dólares. El embajador negó las especulaciones sobre los planes de abrir una base militar rusa en Venezuela. Y en Caracas, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, convocó a una sesión extraordinaria, o en este caso, sesión ordinaria, para analizar la propuesta del presidente Nicolás Maduro, del cuestionado presidente de Venezuela, para adelantar las elecciones del legislativo. Desde Caracas nos acompaña Jorge Luis Pérez Valeri con más detalles. Jorge Luis, muy buenas tardes, para que nos cuentes entonces cómo ha transcurrido esta sesión luego de la propuesta del cuestionado presidente Nicolás Maduro este lunes sobre adelantar las elecciones legislativas para, según él, solventar las crisis en Venezuela. Muy buenas tardes, María Alejandra, para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, una sesión que se realiza nuevamente sin la presencia de los medios de comunicación nacionales o internacionales debido a la prohibición que tienen las autoridades que están resguardando el Palacio Federal Legislativo, donde funciona la Asamblea Nacional, donde también funciona la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, para que pues pueda acceder la prensa hasta este recinto. Sería la cuarta sesión ya en la que no es posible poder pues estar presente tanto los medios nacionales como internacionales, como te estaba mencionando, pero en todo caso continuó la sesión. Y efectivamente, el primer punto en el orden del día tenía que ver con una ratificación de la Asamblea Nacional a su postura de rechazo a las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018, fecha en la que Nicolás Maduro se reeligió como presidente de Venezuela, pese al cuestionamiento del Poder Legislativo, que desconoció ese acto electoral, pero que también fue desconocido por parte de la comunidad internacional. Allí, por supuesto, las posturas en torno a esta propuesta que hizo el día de ayer Nicolás Maduro cuando celebraba el primer año de esta controvertida elección, en la que decía y planteaba la posibilidad de adelantar los comicios, pero solamente de la Asamblea Nacional, para renovar entonces a los integrantes del Poder Legislativo venezolano. Esto dijo Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y otros 50 países, respecto a este planteamiento. Es muy cínico al pueblo de Venezuela decir de adelantar unas elecciones parlamentarias cuando todos sabemos cuál es el problema. Lo que nos arrastró aquí fue precisamente no celebrar elecciones libres, transparentes, justas, competitivas. Es cínico decirle a Venezuela que van a ampliar un periodo de una constituyente que no existe. El segundo punto que discutieron los diputados el día de hoy tiene que ver con una situación que está aquejando sobre todo a los ciudadanos del interior del país. Tiene que ver con la escasez de combustible. Responsabilizaron los diputados opositores a Nicolás Maduro a la empresa estatal, que actualmente dicen está controlada por autoridades ilegítimas, recordando que la Asamblea Nacional pues no solo desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, también al resto de los poderes del Estado que siguen controlados por el chavismo, y les responsabilizaban por la situación de escasez. María Alejandra, brevemente, en el interior del país, en estados como Táchira, fronterizo con Colombia, hay personas que aseguran estar pasando hasta más de 12 horas para poder surtir de gasolina sus vehículos, tomando en cuenta pues no solo lo que son las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a la estatal petrolera, sino que es un problema que viene afectando a los venezolanos mucho antes de estas medidas que tomó Estados Unidos contra PDVSA, Petróleos de Venezuela. María Alejandra. Denuncias que vienen desde ese tiempo en distintas ciudades del interior, sobre todo del país. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Jorge Luis Pérez Valeri, como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Buenas tardes.